¿no? Entonces, su tiempo de duración era también escaso. Acá tenemos, por ejemplo, algunos artificios mecánicos practicados con la finalidad de mantener en posición las restauraciones para este tipo de problemas de fractura de ángulos incisales, ¿no? Mediante la colocación de pernos intradentinarios, ¿no? Que mantenían las restauraciones de resina acrílica o antes las de cemento de silicato en posición. En el otro caso de la parte derecha vemos cómo se preparaban cavidades con las retenciones adicionales, secundarias o complementarias tipo cola de Milán, ¿no? Que mantenían en posición la restauración, ¿no? Son figuras tomadas de Mondelli en 1979. Luego, continuando con la evolución en las restauraciones de este tipo de problemas en los ángulos próximo incisales, diremos de que llega el año 1955 y Buonocore introduce el grabado ácido, ¿no? Para tratar de mantener o tener retenido el material restaurador a la estructura dental, ¿no? Entonces, Buonocore introduce el grabado ácido de esmalte en el año 1955, ¿no? Él trata de mantener así las resinas acrílicas en posición. Pero viene el año 1962, en donde Bowen va a introducir la partícula orgánica bisfenol glicidil metacrilato en la odontología, para dar lugar a lo que son las resinas compuestas, inicialmente solas y luego aumentadas con carga o partículas inorgánicas que mejoraban sus propiedades mecánicas. Inicialmente, estas resinas compuestas no tenían las propiedades mecánicas que les permitiesen tener una larga duración, tanto por sus deficientes propiedades mecánicas como también por el hecho de que no tenían una buena adhesión a la estructura dental, ¿no? ¿Por qué? Porque la adhesión no solo es a nivel de esmalte, sino también ya estaba comprometida la dentina. Entonces, tenía que haber una adhesión total a esmalte y a dentina. Si bien es cierto, podíase conseguir adhesión a esmalte por ser un substrato sin mucha dificultad para ello, el problema radicaba en lo que es el o la dentina, ¿no? Entonces, va evolucionando siempre la adhesión y Silverstone en 1975, investigando, va a determinar la existencia de padrones o patrones de grabado o acondicionamiento ácido del esmalte, determinando por las características en, en el grabado que ocurre a nivel de esmalte, que existen 3 padrones de acondicionamiento o de grabado ácido, siendo el padrón o patrón de grabado 1 y 2
el que mejores condiciones de substrato ofrece para la adhesión a esmalte, ¿no? Entonces siguen las investigaciones y la evolución de la odontología adhesiva. Iriega, Garone y Neto y Garone Filio, ¿no? Quienes se dedican a investigar más el sustrato esmalte, de modo tal de que se perfecciona la técnica y se perfecciona aún más en el año 1978 con Ripa y Shea-Kollestam, ¿no? Entonces, evoluciona pues más la técnica adhesiva y mejoran las restauraciones o para solucionar problemas que acontecen cuando se presentan este tipo de fracturas próximo incisales, ¿no? Y esa es la historia a grandes rasgos respecto a las restauraciones clase 4. Tenemos de que en este tipo de restauraciones clase 4, en primer lugar hay que ver el diagnóstico del tipo de fractura, ¿no? Es decir, si la fractura compromete qué cantidad de estructura dental. Luego también hay que determinar la adecuación del medio bucal. Esto principalmente en aquellos casos en donde se trata de fracturas o compromisos de los ángulos próximo-incisales a consecuencia de lesiones cariosas o a consecuencia de caries, ¿no? Entonces, tenemos de que hay que ver en estos pacientes con alto riesgo de caries cómo es que adecuamos primero el medio bucal. ¿A qué nos referimos? Al hecho de que debemos de cambiar ese medio bucal ácido presente en los pacientes con alto riesgo o mediano riesgo de caries a pacientes con bajo riesgo de caries a través de la estimulación mediante la educación sobre higiene bucal y además con la implementación de dietas anticariogénicas, es decir, dietas bajas en carbohidratos. Entonces nosotros vamos a adecuar el medio bucal que era ácido a un medio bucal neutro, ¿no? Mediante, en primer lugar, la enseñanza y estimulación para una buena higiene bucal y además la administración en el paciente de una dieta baja en carbohidratos, es decir, una dieta anticariogénica. Además, hay que hacer un control de los factores etiológicos, si es que es por caries o si es a consecuencia también de alguna fractura a consecuencia de esfuerzos masticatorios, ¿no? Luego tenemos el examen radiográfico que se ejecuta en estos pacientes como una maniobra previa, un examen radiográfico para ver el estado del tratamiento endodóntico en caso la pieza tenga ese tipo de tratamiento. Luego hay que
evaluar la situación periapical a consecuencia de esa endodoncia y también si en caso es una pieza con fractura, determinar la proximidad de esta a la pulpa dentaria, ¿no? De otro lado, como maniobra previa, también debemos de ver nosotros la relación del diente problema con sus antagonistas. En ese sentido, debemos evaluar el grado de traspase vertical, ¿no? Es decir, el overbite, ¿no? Luego, la localización de los contactos oclusales, ¿no? Para ver si esos no son una de las razones del problema de nuestro paciente. Luego, la relación con los dientes adyacentes, es decir, los dientes que están hacia mesial o hacia distal de la pieza problema. En este sentido, debemos de ver la forma anatómica de las piezas dentarias, ¿no? De acuerdo a la forma anatómica de la pieza dentaria, vamos a determinar nosotros la forma de contorno de nuestra preparación, luego cómo vamos a colocar la matriz, luego cuál es el acabado que vamos a dar y si es necesario o no realizar separación dentaria. Muchas veces la fractura de el ángulo va a ser de larga data. Entonces, lo que ha ocurrido es de que la pieza adyacente invade el espacio de la pieza fracturada, ¿no? Entonces, en esos casos debemos hacer separación dentaria, ¿no? Para poder dar el diámetro mesio distal correcto a la pieza con la restauración clase 4 que vayamos nosotros a ejecutar. Así, por ejemplo, para que me entiendan, en el caso de una fractura, por ejemplo, o de una clase 4 mesio incisal, de un incisivo central, luego de varios meses de producida la fractura, recién el paciente se decide a que le restauren la pieza fracturada. Pero en ese lapso de tiempo, la pieza adyacente, el otro incisivo central, ha desplazadose más allá de la línea media, invadiendo, ¿no?, ese espacio que ha dejado la fractura mesio-incisal de la pieza incisivo central vecino. Entonces, en estos casos, debemos nosotros hacer la separación de dientes. ¿Para qué? Para que pueda darse el diámetro mesio-incisal adecuado a la pieza que vamos a restaurar y poder así devolverle la proporción dorada o la proporción áurea a esa pieza que le dé la estética apropiada, ¿no? Hay que hacer un análisis estético. Ese análisis estético, de acuerdo con Buda, involucra o relaciona la forma, alineamiento y simetría del diente, así como su relación
con los dientes adyacentes y antagonistas, ¿no? Entonces ya estamos viendo nosotros cómo se hace el análisis estético de la pieza dentaria de acuerdo con Buda. Debemos de relacionar la forma, el alineamiento y la simetría del diente, así como la relación que éste tiene con los dientes vecinos en mesial y en distal, así como con los dientes adyacentes. Son normas estéticas el tamaño y la forma. Luego, la proporción. La proporción en los diámetros mesio-distal y cérvico-incisal. La proporción dorada. Luego, la textura de superficie. Respecto a la textura de superficie, nosotros debemos de devolver la textura de superficie que tienen las piezas vecinas a la pieza problema, porque no todos los dientes van a tener la misma textura superficial. Hay unos que tendrán una textura superficial lisa, otros que van a tener una textura superficial medio rugosa, etcétera. Luego tenemos que ver la posición y el alineamiento que tiene la pieza problema con sus piezas adyacentes. Luego, de acuerdo a la forma de la pieza o de las piezas, vamos a ver cómo son sus troneras incisales, la ubicación de estas, ¿no? Y también debemos de evaluar el color. De acuerdo con todo ello, vamos a conseguir nosotros mimetizar la pieza problema con el resto de piezas adyacentes, hacia mesial, hacia distal y antagonistas. Acá tenemos las formas de los dientes, forma rectangular, forma de trapecio, forma ovalada, ¿no? O forma triangular también, ¿no? Respecto a la textura de superficie, ya adelantamos diciendo de que pueden ser superficies lisas y planas o superficies irregulares y arredondadas, ¿no? Luego, en lo que respecta al color, debemos analizar y tomar las dimensiones del color, como son el matiz, es decir, la individualización del color, luego el croma, es decir, la saturación, y el valor, que es el brillo o luminosidad, ¿no? Entonces, esas son las tres dimensiones del color que deben evaluarse según Méndez et al. En 1994. El matiz, que es la individualización, ¿no? Es decir que qué color es el diente, si es amarillo, amarillo oscuro, o no, perdón, amarillo, café, rojo, etcétera. Esa es la individualización del color. Luego tenemos el croma, es decir, la pureza o saturación, ¿no? Y el valor, que es el brillo o luminosidad, ¿no? Entonces, esas son las tres dimensiones del color a evaluar. Para la selección que debemos hacer del color de los dientes, debemos de previamente saber de que un diente es policromático. Es decir, ya sabemos lo que es el croma,
¿no? El croma es la pureza o saturación, ¿no? Entonces, de acuerdo con ello, policromático, ¿no? Vamos a ver de que un diente tiene diferentes tonalidades en los diferentes tercios, ¿ya? Entonces, croma es una dimensión del color que se refiere a la pureza o saturación. Croma, pureza o saturación. Ahora, para nosotros hacer la selección del color antes de la restauración, debemos de seguir determinados parámetros. En primer lugar, realizar la profilaxia de las piezas dentarias. Profilaxia con una pasta de piedra pómez auxiliadas con una escobilla de Robson o de Robinson. Luego tenemos de que la superficie de los dientes debe estar húmeda, no seca. Luego debemos hacerlo de preferencia con luz natural. Y mejor si hacemos a través de una restauración de diagnóstico, ¿no? A ver, vamos a explicar esto. Entonces, con profilaxia para eliminar toda forma de placa presente en la superficie de las piezas dentarias. Luego, la superficie a evaluar debe estar húmeda, no seca, porque es diferente el matiz, o mejor dicho, el croma o saturación de una pieza seca a la de una pieza húmeda. Siempre debemos hacer con pieza húmeda. Luego debemos realizar la selección del color con luz natural, de preferencia, y hacer una restauración de diagnóstico. Para la restauración de diagnóstico, que es lo mejor, nosotros previamente tomamos o seleccionamos un color y ese color que creemos que es el que tiene nuestro paciente, vamos a tomar una pequeña porción del mismo y sobre la superficie de la pieza colocamos la porción de resina, la fotocuramos y vemos si la restauración esa de diagnóstico mimetiza con el resto de la estructura dental. Si mimetiza con el resto, perfecto. Esa es o ese es el matiz, ese es el croma o saturación y ese es el valor que debe de tener la resina que vamos nosotros a utilizar, ¿no? Con ese matiz, con ese croma y con esa saturación, ¿no? Para poder nosotros hacer la selección del color, debemos de utilizar una escala de colores, ¿no? Para ello, la escala más práctica es la escala Vita, ¿no? En la escala Vita vienen 4 matices. El A, identificados con las letras A, B, C y D,
que corresponden al color marrón, amarillo, gris y rojo, respectivamente. Entonces, la escala Vita tiene 4 matices que se identifican con los colores, con las letras A, B, C, D, que corresponden a los colores amarillo, A, marrón, B, amarillo, C, gris y D, rojo. Entonces, marrón, amarillo, gris y rojo. Esos son los 4 matices que tiene la escala Vita. Ahora, lo que siempre debemos nosotros tener en consideración cuando vamos a hacer la selección del color es de que los dientes de un mismo arco presentan el mismo matiz. Lo que varía en ellos es el croma o saturación, ¿ya? Entonces tenemos que considerar de que los dientes de un mismo arco siempre van a tener el mismo matiz. Es decir, todos son A o todos son B, o todos son C o todos son D. Pero no puede haber un diente que sea de matiz A y otro diente que sea de matiz C. ¿Ya? No. Grado de saturación. El grado de saturación o de croma tenemos de que va a variar en el tercio cervical, al tercio medio y al tercio incisal. Muy bien, ya hecha la selección del color, que ojo, debe ser ejecutada antes de realizar el aislamiento absoluto en el paciente. Viene la técnica de restauración clase 4. Respecto a la técnica de restauración clase 4, acá vamos nosotros a tener una clase 1. Perdón, técnica de la preparación cavitaria clase 4. Acá vamos a ver nosotros que primero tenemos que hacer el diagnóstico, luego las maniobras previas, el análisis estético, la selección del color, luego colocar la anestesia y el aislamiento absoluto y finalmente la preparación cavitaria. Entonces, esa es la secuencia. Y ojo, siempre la selección del color debe de ejecutarse antes de hacer el aislamiento absoluto. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos la selección de color después del aislamiento absoluto, ese color que nosotros estamos seleccionando no es el del diente. ¿Por qué? Porque esos dientes están deshidratados y por lo tanto el color no tiene el mismo matiz o no tiene el mismo croma o saturación, ¿ya? Entonces siempre hacer la selección de color con diente húmedo, si es posible con luz natural, con un diente que ya ha sido sometido a profilaxia, ¿no? Entonces, eso es lo principal para la selección de color. Respecto a la preparación cavitaria, tenemos de que si la etiología es de carie, tenemos que remover la carie.
Luego de ello, ejecutar un bisel. Ojo, acuérdense que yo siempre les he dicho de que existe literatura en donde recomiendan la ejecución de bisel en palatino. No lo hagan. No hacemos bisel palatino. Y no hacemos bisel palatino porque el espesor de resina que va a devolver el, el grosor, el volumen a esa resina o a esa parte de la estructura dental que se ha desgastado al hacer el bisel, va a ser muy delgado, de modo tal que cuando la pieza esta superior con el bisel en palatino entre en función y toque la pieza inferior sobre este bisel se va a ir degradando poco a poco. Es decir, la resina que está cubriendo al bisel, ¿no? Se va a ir degradando, se va a ir desgastando, se va a ir fracturando, se va a ir formando una cavidad que va a llenarse de detritus. Esos detritus van a fermentar, producto de la acción de los microorganismos que tenemos en boca, provocar ácidos, iniciar la descalcificación y por lo tanto la recidiva cariosa. Entonces, no bisel por palatino, solo hacemos bisel por vestibular para aumentar nuestra superficie de adhesión y de esa forma también para tratar de mejorar, ¿no? Tratar de mejorar la adhesión de nuestra restauración a la estructura dental, enmascarando la línea de unión de la resina a la estructura del diente problema. Ahora, para hacer el bisel, este bisel nosotros podemos hacerlo. En primer lugar, hemos dicho de que si la etiología del problema es la carie, debemos de remover la carie. Y para remover la carie lo hacemos con fresas esféricas lisas de acero inoxidable en baja rotación. 11-11, 11-12, 11-13, ¿no? Puede ser 11-90 también, ¿ya? Y vamos a hacer los biseles. El bisel se hace con fresa troncocónica, ¿ya? Con fresa, con piedra troncocónica, piedra diamantada troncocónica, piedras 11, perdón, 10, 14, puede ser, ¿no? Perdón, 11, 12, 11, 11, 11,90. ¿Ya? Esas piedras troncocónicas nos sirven para hacer los biseles, en tanto que para la remoción de la dentina cariada utilizamos, de acuerdo al tamaño de la lesión cariosa, si es que esa es la razón del problema, la 10-12, la 10-13 o la 10-14. ¿Ya? Esas son fresas esféricas. Muy bien. Ahora, tenemos de que el bisel es el término marginal
definido en vestibular. Nos permite una facilidad de acabado. El bisel también nos permite un mejor sellado marginal, o luego una exposición de el esmalte subsuperficial al realizar ese desgaste y un aumento en el área de acondicionamiento ácido, y por lo tanto, al aumentar el área de superficie grabada, aumenta el área de adhesión al remanente dentario. Entonces, esa es la función del bisel. En primer lugar, permite una terminación marginal definida. Luego nos facilita el acabado de nuestra restauración. Además de ello, permite un mejor sellado marginal y independientemente de ello, va a exponer el esmalte subsuperficial y aumentar el área de acondicionamiento o grabado ácido, lo cual va a hacer de que exista una mejor adhesión de la restauración a la estructura dental. Extensión del bisel. La extensión del bisel se hace por razones estéticas. Luego, nos permite una extensión de la cavidad o de la fractura. Además, va a permitir una calidad de la estructura remanente y también va a mejorar las características del remanente dentario para que pueda soportar mejor las fuerzas de la oclusión. Entonces, esas son las funciones que tiene la extensión que hagamos de nuestro bisel. En primer lugar, por estética, para enmascarar mejor la línea de unión con el remanente dentario. Luego, nos permite una extensión de la fractura o de la cavidad cariosa. Luego, nos va a dar una mejor calidad de la estructura remanente para la adhesión y mejorar las propiedades del remanente dentario para soportar las fuerzas de la oclusión una vez restaurada la pieza. Protección del complejo dentino pulpar. Respecto a la protección del complejo dentino pulpar, en realidad no les he hablado todavía sobre ello, ¿no? Porque no nos corresponde aún hacerlo. Ya lo haremos en la operatoria 2. Hablar sobre la protección del complejo dentino pulpar, ¿no? En ese sentido, diremos de que nosotros utilizamos como protectores del complejo dentino pulpar únicamente al cemento de hidróxido de calcio, al cemento de ionómero de vidrio y a los sistemas adhesivos dentinarios. A los tres. No utilizamos más como se utilizaba antes, en donde utilizaban por ejemplo, el cemento de fosfato de zinc o cemento de oxifosfato, el cemento de policarboxilato, el
cemento de eugenolato de zinc, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros solo utilizamos cemento de hidróxido de calcio, cemento de ionómero de vidrio y el sistema adhesivo dentinario. Nada más. Eh, en aquellos casos, principalmente cuando se trata de problemas de clase 4 que tiene por etiología lesiones cariosas, no podemos dejar de referirnos a lo que es el smear layer o barro dentinario o lama dentinaria, que va a ser una camada residual producto de la preparación cavitaria, pudiendo presentar partículas inorgánicas, saliva, sangre y bacterias. ¿Ya? Entonces, viene a ser la presencia de partículas inorgánicas, saliva, sangre, bacterias, ¿no? Partículas inorgánicas, producto del mismo tejido dentario pulverizado, luego pueden ser también restos o fragmentos de las cuchillas, de las fresas utilizadas para la preparación, ¿no? Acá tenemos el smear layer, barro dentinario o lama dentinaria, que se deposita en la superficie de la dentina, ¿no? De la dentina intertubular y de la dentina intratubular. Ahora, respecto al tratamiento que se da al smear layer o lama dentinaria o barro dentinario, tenemos que, de acuerdo al tipo de adhesivo dentinario que se utilice en la restauración, se va a realizar la eliminación, la transformación o la eliminación parcial de dicho smear layer. Y para ello hacemos el acondicionamiento o el grabado ácido del total, es decir, acondicionamiento o grabado ácido de esmalte y dentina. Tenemos de que a través de este acondicionamiento se hace la limpieza de la superficie, el aumento de la rugosidad superficial y el aumento también de la energía de superficie, fundamental para conseguir una buena adhesión de la restauración al remanente dentario. Entonces, eso se consigue mediante el grabado o acondicionamiento ácido total, limpieza de la superficie, aumento de la rugosidad superficial y aumento de la energía superficial o de la energía de superficie. Ahí tenemos un grabado ácido de esmalte presentando un patrón o padrón de acondicionamiento esférico. Luego tenemos de que mediante este grabado ácido de la dentina, a través del condicionamiento ácido total, conseguimos un aumento en la porosidad de la dentina
intertubular. Ahí tenemos producto de la apertura, ¿no? O producto de la desmineralización o la disolución de las sales minerales de la dentina intertubular, exponiendo la trama o red de fibras colágenas presentes en dicha dentina, ¿no? Favoreciendo con ello la posterior formación de la denominada capa o camada híbrida. Respecto a las técnicas adhesivas, existe la adhesión seca, en donde diremos de que se utilizan los primers a base de agua, y la adhesión húmeda, donde se utilizan los primers a base de acetona, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos nosotros de que en la adhesión húmeda vamos a tener de que se va a producir la disolución de las sales minerales que se encuentran envolviendo a las fibras o a la red o trama de fibras colágenas presentes en la dentina intertubular fundamentalmente, ¿no? Entonces, esa, esas sales minerales presentes entre estas fibras se diluyen producto del grabado o acondicionamiento ácido. Si nosotros, en lugar de secar la dentina, desecamos la dentina, lo que va a ocurrir es un colapso de estas fibras colágenas presentes en la dentina intertubular, ¿no? Ocurre ese colapso y entonces en el siguiente paso el adhesivo no va a poder penetrar entre estas fibras, de modo tal que no se va a poder producir la formación de la capa o camada híbrida, principal responsable de la retención de las restauraciones adhesivas, ¿no? Pero sin embargo, si no ocurre este colapso, las fibras se mantienen y mantienen sus espacios interfibrilares vacíos, espacios interfibrilares que van a ser ocupados posteriormente con la penetración de los sistemas adhesivos hidrófilos, ¿no? Y no hidrófilos, de modo tal que se forma la camada o capa híbrida, ocurriendo entonces la adhesión adecuada de la restauración a la estructura o remanente dentaria. Eso de acuerdo al gráfico propuesto por Pasley et al. En 1996. Y acá tenemos cómo se forman los TECs de resina al penetrar esta resina al interior de los túbulos dentinarios aperturados por el grabado ácido, ¿no? Entonces penetran
penetran los adhesivos a los túbulos y forman los TECs de resina, ¿no? Y acá en la dentina intertubular, miren cómo ha penetrado los adhesivos formando la camada híbrida. Ahí están los TECs de resina, ¿no? Y también la capa híbrida. Ahora, una restauración adhesiva es aquella que se hace utilizando como material restaurador la resina compuesta. Las resinas compuestas, que son sustancias o materiales compuestos formados por la combinación tridimensional de por lo menos dos componentes químicamente diferentes con una sustancia distinta separándolos. Ya les he mencionado en este caso de que no debemos hacer la interpretación literal del concepto, ¿ya? Este es el concepto dado por Phillips en 1993. Y no debemos hacer la interpretación literal de la definición de Phillips. ¿Por qué? Porque dice de que son dos sustancias químicamente diferentes con una sustancia distinta separándolas. En realidad no es eso, ¿ya? Las dos sustancias químicamente diferentes, por lo menos, son la matriz orgánica, formada principalmente por bisfenol glicidil metacrilato y también por el TEGMA, trietileno glicol metacrilato, ¿no? Y eso como matriz orgánica. Y las partículas inorgánicas o las partículas de carga, ¿no? Que van a ser las dos sustancias químicamente diferentes, ¿no? O químicamente distintas o diferentes, separadas, dice, por una sustancia diferente, que es el silano, que en realidad no la separa, porque el silano, que es la tercera sustancia, ayuda a mantener unidas a las partículas inorgánicas de cuarzo, de sílica pirolítica, de sílica coloidal, a la matriz orgánica de bisfenol glicidil metacrilato y de trietileno glicol metacrilato, ¿no? Esa es la definición de resina compuesta, ¿no? Es un material entonces formado por dos sustancias químicamente diferentes que se encuentran con una sustancia distinta separándolas, dice, ¿no? Pero ya les he explicado de que no debemos hacer la interpretación literal de la definición dada por Phillips en 1993. Acá tenemos la matriz orgánica, bisfenol glicidil metacrilato, que es la principal partícula orgánica a la cual se le une el trietileno glicol dimetacrilato y luego existe como agente de unión de esta matriz orgánica a las partículas de carga inorgánica de cuarzo, de sílica pirolítica, de sílica coloidal, al silano u órgano silano, ¿no? Que une las partículas de carga inorgánica a la matriz orgánica de bisfenol glicidil metacrilato y trietileno glicol metacrilato. La fase inorgánica, constituida por partículas inorgánicas de cuarzo, de sílica pirolítica, sílica coloidal, de circonio,
luego los catalizadores, los inhibidores de la polimerización, los pigmentos, que son otros componentes que tienen las resinas compuestas, ¿no? Ya hablaremos de resinas compuestas específicamente o con quienes pasen a la operatoria dental 2. Ahora, clasificaciones de las resinas compuestas existen un sinnúmero, pero una de las clasificaciones que más se utiliza es aquella que las clasifica de acuerdo al tamaño de las partículas de carga inorgánica. Y de acuerdo con ello existen las resinas de macropartícula que tienen partículas de 1 a 100 micrómetros de tamaño, luego las de micropartícula con partículas de 0,01 a 0,1 o 0,05 micras de tamaño, y las resinas híbridas, ¿no? Cuyo tamaño de partícula va de 0,01 a 10 micrómetros. De acuerdo a lo mencionado por Nagenfilio en 1999, ¿no? Acá tenemos un caso clínico de una restauración de cavidad clase 4, ¿no? Acá tenemos restauraciones de clase 4 defectuosas que van a ser reemplazadas, ¿no? Caso clínico, caso solucionado. Caso inicial, caso final, ¿no? Cómo se ha logrado fechar o cerrar los diastemas presentes, ¿no? Por restauraciones deficientes, clase 4. La conclusión es que nosotros debemos de utilizar para la solución de estos problemas de restauraciones clase 4 los materiales de última generación o de acuerdo a las técnicas desarrolladas e indicadas para su uso, y de esa manera poder suplir con eficiencia o restaurar con eficiencia aquellos casos de cavidades clase 4 presentes en boca de nuestros pacientes. Muy bien, entonces con eso concluimos lo que son restauraciones clase 4. Ahora vamos a descansar un momentito, unos 5 minutos, mientras tomamos un cafecito y